Prepara tus maletas, mamá. Esta casa ya fue vendida. Las palabras de Mario llegaron a mis oídos en mi cumpleaños número 69 mientras él y Alma alzaban sus copas de champán, celebrando lo que creían era su gran victoria. Yo permanecí inmóvil frente al pastel que nunca llegué a cortar. Las velas seguían encendidas, derritiéndose lentamente como las lágrimas que no dejé caer frente a ellos. La sala donde había criado a mis hijos, donde había consolado pesadillas y celebrado primeros pasos, ahora se sentía como territorio enemigo. Los muebles que había comprado con tanto esfuerzo, las cortinas que había cosido con mis propias manos, las fotografías de familia que adornaban cada rincón, todo parecía observarme con una tristeza silenciosa, como si supieran que sus días estaban contados. ¿Cuándo? Fue lo único que logré susurrar, mi voz apenas audible por encima de sus risas. Mario ni siquiera me miró cuando respondió que tenía 2 semanas para encontrar dónde ir. 2 semanas para desarmar una vida de casi 70 años. 2 semanas para convertirme en una extraña en mi propia casa. Alma me observaba con esa sonrisa fría que había aprendido a reconocer. Una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Es por tu bien, Miriam. A tu edad necesitas algo más pequeño, más fácil de mantener. Sus palabras sonaban dulces, pero el veneno se filtraba entre cada sílaba. Habían planeado esto durante meses, tal vez años, y yo había sido la única que no lo sabía. El reloj de la cocina marcaba las 8 de la noche. Mi cumpleaños estaba llegando a su fin de la manera más amarga posible. Las tarjetas de felicitación que había esperado nunca llegaron. Las llamadas telefónicas de otros familiares tampoco. Era como si el mundo hubiera conspirado para hacerme invisible justo en el día que más necesitaba sentirme vista, querida, recordada. Observé la mesa del comedor donde había puesto mis mejores platos, los que guardaba para ocasiones especiales. Había preparado su comida favorita, pollo en salsa de tomate con arroz amarillo, exactamente como le gustaba desde niño. Había horneado el pastel de chocolate que siempre pedía en sus cumpleaños. Todo estaba perfecto, como siempre lo había hecho durante décadas. Todo excepto el amor en sus ojos cuando me miraba. «Mamá, no pongas esa cara de víctima», dijo Mario, limpiándose la boca con la servilleta que yo había planchado esa misma mañana. «Ya es hora de que enfrentes la realidad. Esta casa vale demasiado dinero como para que tú sola la tengas ocupada. Necesitamos ese capital para nuestros proyectos». Sus proyectos. Siempre había sido así. Cuando era adolescente, necesitaba dinero para sus proyectos de universidad. Cuando se casó, necesitaba dinero para sus proyectos de negocio. Cuando nació su primera hija, necesitaba dinero para sus proyectos familiares. Yo siempre había encontrado la manera de ayudarlo, vendiendo joyas, pidiendo préstamos, trabajando horas extras en la cafetería hasta que cumplí 65 años. «Los papeles ya están firmados», agregó Alma, sirviéndose más vino. «El comprador paga en efectivo. $80,000. Una fortuna para una casa tan vieja». Se rió como si hubiera hecho un chiste, pero yo sabía que esa casa valía al menos el doble. La había mandado evaluar hace 2 años, cuando pensé en hacer algunas reparaciones. $160,000 era el precio real del mercado. Me levanté de la mesa con una calma que me sorprendió. «Voy a tomar un poco de aire fresco», anuncié, dirigiéndome hacia la puerta trasera. Ninguno de los dos intentó detenerme. Estaban demasiado ocupados calculando cuánto dinero ganarían con la venta, demasiado emocionados con sus planes para el futuro. Un futuro que claramente no me incluía. El jardín trasero estaba sumergido en la penumbra del atardecer. Las flores que había plantado esta primavera seguían floreciendo, ajenas al drama que se desarrollaba dentro de la casa. Las rosas rojas que había cuidado durante 15 años trepaban por la pared oeste. Los girasoles que plantaba cada año en memoria de mi esposo se alzaban orgullosos junto a la cerca. Todo este amor, todo este cuidado, pronto estaría en manos de extraños. Me senté en el banco de madera que mi difunto esposo había construido hace 30 años. Sus manos habían tallado cada detalle, pensando en los años dorados que pasaríamos juntos aquí. Nunca imaginó que yo estaría sentada sola, traicionada por el hijo que habíamos criado con tanto amor. El mismo hijo que había llorado en mis brazos cuando tuvo pesadillas, que había corrido hacia mí cuando se lastimaba las rodillas, que había jurado que siempre me cuidaría cuando fuera grande. Saqué mi teléfono del bolsillo del delantal.
Mis dedos temblaron ligeramente mientras buscaba un número que había guardado hace años, uno que esperaba nunca tener que usar. Jorge Duarte había sido abogado de la familia durante décadas. Más que eso, había sido amigo de mi esposo desde la infancia. Cuando murió hace 5 años, Jorge me había dado su tarjeta personal y me había dicho algo que entonces no entendí completamente. Miriam, si alguna vez necesitas ayuda, especialmente si tiene que ver con Mario, no dudes en llamarme. Hay cosas que tu esposo nunca te contó, cosas que podrían ser importantes algún día. Durante años guardé esa tarjeta en mi cartera, preguntándome qué secretos podría esconder mi matrimonio de 40 años. Mi esposo había sido un hombre bueno, trabajador, honesto. ¿Qué podría haber ocultado que fuera tan importante? Ahora, sentada en la oscuridad mientras mi hijo celebraba haberme quitado el techo, esas palabras cobraban un significado completamente nuevo. El número seguía ahí, esperando. Como si el destino hubiera sabido que este momento llegaría. Marqué los números lentamente. Cada dígito se sentía como un paso hacia lo desconocido. Del otro lado, la voz familiar de Jorge respondió al segundo timbrazo. Jorge, soy Miriam Olivares. Creo que ha llegado el momento de esa conversación que me prometiste hace 5 años. La voz de Jorge al otro lado de la línea se volvió inmediatamente seria cuando le expliqué lo que acababa de suceder. Miriam, quédate donde estás. Llegaré en 10 minutos. No hagas nada, no digas nada más hasta que yo esté ahí. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con el corazón acelerado y 1000 preguntas bailando en mi cabeza. Mientras esperaba en la oscuridad del jardín, mi mente comenzó a rebobinar los últimos meses. ¿Cómo no había visto las señales? Ahora que lo pensaba con claridad, todo había comenzado a cambiar desde Navidad. Mario había cancelado la cena familiar de último momento, diciendo que Alma se había enfermado. Pero 2 días después, Hilda, mi vecina, me había contado que los había visto cenando en el restaurante más caro de la ciudad. Seguramente querían una Navidad íntima, me había dicho entonces, siempre encontrando excusas para sus comportamientos. Siempre tan dispuesta a creer que mis hijos tenían buenas intenciones, incluso cuando las evidencias sugerían lo contrario. En febrero, Mario había venido solo a visitarme. Algo extraño, porque siempre llegaba con Alma y las niñas. Había estado muy interesado en los documentos de la casa, preguntando dónde guardaba las escrituras, si tenía testamento actualizado, si había alguna deuda pendiente sobre la propiedad. Es importante que tengas todo en orden, mamá. A tu edad, uno nunca sabe qué puede pasar. Qué ingenua había sido. Pensé que se preocupaba por mi bienestar, cuando en realidad estaba evaluando su herencia como un tasador evalúa una mercancía. Había revisado cada rincón de la casa con ojos diferentes esa tarde. No los ojos de un hijo visitando a su madre, sino los ojos de alguien calculando el valor de cada mueble, cada adorno, cada metro cuadrado. En marzo, las llamadas se habían vuelto más espaciadas. Antes me llamaba cada 2 días, aunque fuera por 5 minutos. De repente, pasaban semanas sin saber de él. Cuando yo lo llamaba, siempre estaba ocupado. Luego te llamo, mamá. Estoy en una reunión importante. Esas reuniones importantes, ahora lo entendía, probablemente eran con agentes inmobiliarios, con compradores, con abogados que no eran Jorge. Abril había traído la excusa perfecta para alejarse completamente. Las niñas necesitaban concentrarse en sus estudios finales. No podían visitar a la abuela porque las distraía demasiado. Tú entiendes, mamá. La educación es lo primero. Por supuesto que entendía. Siempre entendía. Siempre encontraba maneras de justificar por qué era mejor que no me incluyeran. En mayo, Alma había empezado a hacer comentarios extraños cada vez que coincidíamos en el supermercado. Miriam, qué valiente eres viviendo sola en esa casa tan grande. Yo no podría. Demasiado mantenimiento, demasiados gastos, demasiados peligros para una mujer de tu edad. Al principio pensé que se preocupaba genuinamente. Ahora veía que estaba sembrando ideas, preparando el terreno para lo que vendría después. Junio había sido el mes del aislamiento completo. Mi cumpleaños se acercaba y yo había comenzado a hacer planes, como cada año. Había llamado a Mario para preguntarle qué querían que cocinara, si preferían celebrar el sábado o el domingo, si las niñas tenían alguna actividad especial ese fin de semana. Claro, mamá.
Ya hablaremos de eso. Pero nunca hablamos. Cada vez que sacaba el tema, él cambiaba la conversación. Hace 2 semanas, cuando finalmente logré acorralarlo por teléfono para confirmar los planes del cumpleaños, su respuesta había sido tan fría que debería haber encendido todas mis alarmas. Sí, mamá. Iremos. Prepara algo sencillo. No queremos complicarte demasiado. Como si cocinar para mi familia fuera una complicación y no la mayor alegría de mi semana. Y ahora, sentada en este banco donde había celebrado tantos cumpleaños anteriores, veía claramente cómo cada una de esas conversaciones, cada excusa, cada distanciamiento había sido parte de un plan más grande. Me habían estado preparando para este momento durante meses. Habían estado construyendo una narrativa donde yo era una carga, donde la casa era demasiado grande para mí, donde vender era la decisión más lógica y compasiva. Pero había algo que no cuadraba en toda esta historia. Mario conocía perfectamente el valor de esta casa. Había crecido aquí, sabía que el barrio se había revalorizado enormemente en los últimos años. Las casas de al lado se vendían por $150,000 y estaban en peor estado que la nuestra. ¿Por qué entonces la había vendido por $80,000? ¿Era solo desesperación por obtener dinero rápido, o había algo más turbio detrás de todo esto? El sonido de un auto deteniéndose frente a la casa me devolvió al presente. Jorge había llegado, tal como prometió. Lo vi caminar hacia el jardín trasero con un maletín en la mano y una expresión grave que no le había visto nunca. Durante todos los años que había conocido al abogado de mi esposo, siempre había sido amable pero distante. Esta noche era diferente. Esta noche parecía un hombre con una misión. Miriam me saludó, tomando asiento a mi lado en el banco. Siento mucho que tengas que pasar por esto, especialmente en tu cumpleaños. Pero quiero que sepas que no estás sola, y que Mario cometió un error muy grave al hacer lo que hizo. Jorge, no entiendo nada de lo que está pasando, le confesé, sintiendo como si las últimas horas hubieran sido un sueño extraño del cual no lograba despertar. ¿Cómo pudo vender mi casa sin mi consentimiento? ¿Cómo es eso legal? El abogado abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Esa es precisamente la pregunta correcta, Miriam. Y la respuesta va a cambiar todo lo que creía saber sobre tu familia. Sus palabras flotaron en el aire nocturno como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Jorge abrió la carpeta con movimientos deliberados, como un cirujano preparándose para una operación delicada. Miriam, antes de mostrarte lo que tengo aquí, necesito que me prometas algo. Necesito que escuches todo hasta el final antes de reaccionar. Lo que vas a descubrir va a doler, pero también va a liberarte. Asentí en silencio, aunque mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Las voces de Mario y Alma llegaban desde la cocina, todavía celebrando su victoria. El contraste entre sus risas y la gravedad del momento me hizo sentir como si estuviera viviendo en 2 realidades paralelas. Tu esposo vino a verme 3 meses antes de morir, comenzó Jorge, su voz apenas un susurro. Estaba muy enfermo, pero su mente estaba completamente clara. Me trajo estos documentos y me hizo prometer que solo te los mostraría si Mario intentaba lastimarte de alguna manera. Especialmente si trataba de quitarte esta casa. Sacó el primer documento de la carpeta. Era la escritura original de la casa, pero había algo diferente en ella. Mi nombre aparecía como única propietaria, no como copropietaria junto a mi esposo como yo siempre había creído. Miriam, esta casa siempre ha sido tuya. Solo tuya. Tu esposo la puso completamente a tu nombre cuando la compraron hace 30 años. Pero eso es imposible, susurré, tomando el documento con manos temblorosas. Nosotros la compramos juntos. Yo trabajé durante años para pagar la hipoteca junto a él. Así es. Pero legalmente, él quiso protegerte asegurándose de que nadie pudiera quitarte tu hogar. Ni siquiera él mismo podría haberla vendido sin tu consentimiento notarizado. Jorge señaló mi firma en varios lugares del documento. Mi firma, pero no recordaba haber firmado esto específicamente. Las implicaciones comenzaron a golpearme como olas contra un acantilado. Entonces Mario no tenía derecho a venderla. No solo no tenía derecho. Lo que hizo es técnicamente fraude inmobiliario. Falsificó documentos, falsificó tu firma, y engañó a un comprador haciéndose pasar por el propietario legítimo. Jorge sacó más papeles.
Estos son los documentos de la supuesta venta. Mira esta firma, Miriam. Es tuya. Estudié la firma cuidadosamente. Se parecía a la mía, pero había detalles que estaban mal. La forma en que hacía la M mayúscula, el trazo final de mi apellido. No, esta no es mi firma. Exactamente. Y tengo más noticias. El comprador no existe. La dirección que Mario proporcionó corresponde a un lote baldío en las afueras de la ciudad. El nombre del comprador no aparece en ningún registro civil. Esta supuesta venta es completamente ficticia. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Me aferré al banco, tratando de procesar lo que Jorge me estaba revelando. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué haría algo tan elaborado si la venta ni siquiera es real? Jorge guardó los documentos y me miró directamente a los ojos. Porque necesitaba que creyeras que habías perdido tu hogar. Necesitaba que te sintieras vulnerable, desesperada, dispuesta a aceptar cualquier ayuda que él te ofreciera. Mi teoría es que planeaba rescatarte después de unos días, ofreciéndote quedarte como invitada en tu propia casa, pero bajo sus términos. Sus términos. Probablemente firmar documentos que le dieran poder legal sobre tus finanzas, tal vez incluso sobre tus decisiones médicas. En pocas palabras, convertirte en su dependiente legal mientras él se quedaba con control total sobre tu patrimonio. La realidad de la situación me golpeó como un tren de carga. Mi hijo no solo había intentado robarme mi casa, había orquestado un plan psicológico para manipularme y controlarme completamente. El Mario que había criado, que había alimentado cuando estaba enfermo, que había consolado cuando lloró por su primer amor perdido, había desaparecido. En su lugar había un extraño capaz de crueldades que nunca imaginé posibles. Hay más, continuó Jorge, su voz cargada de tristeza. Tu esposo me contó algo más antes de morir. Algo sobre Mario que explicaría mucho de su comportamiento. Las manos me temblaron mientras esperaba la siguiente revelación. Ya había recibido suficientes sorpresas por una noche, pero intuía que lo peor estaba por venir. Mario no es tu hijo biológico, Miriam. Las palabras flotaron en el aire nocturno como fantasmas. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? Mario no es tu hijo biológico. Lo adoptaron cuando tenía 6 meses, pero nunca te lo dijeron. Tu esposo pensó que era mejor que no lo supieras, que sería más fácil para todos si simplemente lo criabas como si fuera tuyo. Mi mente se quedó completamente en blanco. 44 años de maternidad, 44 años de amor incondicional, de noches sin dormir, de preocupaciones constantes, de sacrificio sin fin. 44 años creyendo que este niño era parte de mi sangre, de mi alma, de mi ser más profundo. ¿De dónde vino? Fue lo único que logré articular. Era hijo de una prima lejana de tu esposo. Ella murió en el parto y el padre los abandonó. Tu esposo sintió la obligación familiar de hacerse cargo, pero estaban pasando por dificultades económicas. Tú trabajabas doble turno para que él pudiera terminar sus estudios. Temió que la presión adicional fuera demasiado si sabías que estabas criando al hijo de otra persona. Cada palabra era como un golpe directo al corazón. No de dolor, sino de comprensión. Tantas cosas que nunca había entendido comenzaron a tener sentido. La forma en que Mario nunca se parecía físicamente a ninguno de nosotros. Su personalidad, tan diferente a la mía y a la de su padre. Su frialdad emocional, que yo siempre había atribuido a la timidez o a la personalidad masculina. Por eso tu esposo puso la casa solo a tu nombre, explicó Jorge. Temía que si Mario descubría la verdad, podría sentir que tenía menos derechos sobre la herencia familiar. Quería asegurarse de que tú estuvieras protegida sin importar qué pasara. Permanecí en silencio durante largos minutos, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Todo el amor que había sentido por Mario había sido real, incluso si la sangre no lo conectaba conmigo. Lo había criado con la misma devoción que habría tenido por un hijo biológico. Pero ahora entendía por qué él podía traicionarme con tanta facilidad. Para él, yo nunca había sido realmente su madre. Solo había sido la mujer que lo había cuidado. ¿Mario sabe todo esto?, pregunté finalmente. No lo sabemos con certeza. Pero considerando sus acciones recientes, es posible que haya descubierto algo.
O tal vez simplemente es un hombre sin escrúpulos que ve a una mujer mayor como un obstáculo para su prosperidad económica. Jorge cerró la carpeta y puso su mano sobre la mía. Miriam, tienes todo el poder legal para detener esto. Puedes llamar a la policía ahora mismo y presentar cargos por fraude. Puedes recuperar el control total de tu vida y tu patrimonio. Miré hacia la casa donde las risas habían cesado. Una calma extraña se apoderó de mí. No era la calma de la resignación, sino la calma de la claridad total. Por primera vez en meses, sabía exactamente qué tenía que hacer. Jorge, dije finalmente, mi voz más firme de lo que había estado en años. Vamos a darle a Mario exactamente lo que se merece. Pero lo haremos a mi manera. A tu manera. Jorge me miró con curiosidad, guardando los documentos de vuelta en la carpeta. Miriam, entiendo que quieras manejar esto con cuidado, pero Mario ha cometido un delito grave. Necesitamos actuar rápido antes de que cause más daño. Me levanté del banco, sintiendo una energía que no había experimentado en años. Era como si todas las piezas de un rompecabezas complejo finalmente hubieran encontrado su lugar. Jorge, durante 44 años he criado a ese hombre con amor, paciencia y comprensión. Si voy a enseñarle la lección más importante de su vida, también lo haré con amor, paciencia y comprensión. No estoy seguro de entender. Mario cree que me ha derrotado. Cree que soy una mujer indefensa, confundida, fácil de manipular. Quiero que siga creyendo eso un poco más. Caminé hacia la puerta trasera, Jorge siguiéndome de cerca. Necesito que confíe tanto en su victoria que baje completamente la guardia. Antes de entrar a la casa, me detuve y me volví hacia él. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar toda la documentación legal que demuestre que la venta es fraudulenta? Con lo que tengo aquí, podría tener todo listo en 2 días. Pero Miriam, si esperamos demasiado. 2 días es perfecto. Respiré profundamente, preparándome para la actuación de mi vida. Jorge, quiero que hagas algo más por mí. Necesito que investigues todo lo que puedas sobre la adopción de Mario. Quiero nombres, fechas, documentos originales. Todo. ¿Para qué? Porque si Mario descubrió la verdad sobre su origen, eso explicaría mucho de su comportamiento. Y si no la sabe, tal vez sea hora de que la aprenda. Abrí la puerta trasera. Ahora ven conmigo. Quiero que conozcas al hombre que está tratando de robar mi casa. Entramos a la cocina donde Mario y Alma habían terminado de cenar. Habían dejado los platos sucios en la mesa, esperando que yo los recogiera como siempre había hecho. Mario levantó la vista cuando nos vio entrar, su expresión cambiando inmediatamente al ver a Jorge. ¿Qué hace él aquí? La hostilidad en su voz era palpable. Jorge vino a felicitarme por mi cumpleaños, respondí con la sonrisa más dulce que pude fingir. No fue gentil de su parte recordar mi día especial. Mario intercambió una mirada nerviosa con Alma. Claramente no había esperado que yo invitara a un abogado a mi pequeña fiesta de cumpleaños improvisada. Mamá, ya es tarde. Creo que es mejor que el señor Duarte se vaya. Oh, no se preocupen por mí, intervino Jorge con una sonrisa igualmente falsa. Solo vine a entregarle a Miriam algunos documentos que necesitaba revisar. Nada importante. Hizo una pausa deliberada. Aunque debo admitir que me sorprende saber que van a vender esta hermosa casa. Miriam, ¿estás segura de que es la decisión correcta? Vi cómo Mario se tensó. Es lo mejor para todos. Mamá necesita algo más pequeño, más manejable. Por supuesto, por supuesto. Jorge asintió comprensivamente. Y supongo que ya tienen todos los documentos legales en orden. Las escrituras, los permisos de venta, las firmas notarizadas. Todo está en orden, interrumpió Alma rápidamente. Demasiado rápidamente. Excelente. Como abogado de la familia, me da mucha tranquilidad saber que todo se manejó correctamente. Jorge puso su mano en mi hombro. Miriam, si necesitas que revise algún documento antes de firmar algo definitivo, no dudes en llamarme. Gracias, Jorge. Eres muy amable. Mantuve mi voz temblorosa, como la de una mujer mayor abrumada por las circunstancias. La verdad es que todo esto me tiene un poco confundida. Tantos papeles, tantas cosas que no entiendo.
Mario se relajó visiblemente al escuchar mi tono de vulnerabilidad. No te preocupes, mamá. Yo me encargo de todo. Tú solo tienes que hacer tus maletas y encontrar un lugar donde quedarte temporalmente. Temporalmente. Jorge levantó una ceja. ¿No van a ayudar a Miriam a encontrar un lugar permanente? Claro que sí, respondió Mario, pero sus ojos evitaron los míos. Solo necesitamos tiempo para encontrar algo adecuado para ella. Alma se levantó de la mesa, claramente incómoda con la presencia de Jorge. Mario, ya es muy tarde. Creo que deberíamos irnos. Tienes razón. Mario se puso de pie también. Mamá, mañana vengo a ayudarte a empezar a empacar. Comenzaremos por el ático. Hay muchas cosas viejas que puedes donar o tirar. El ático. Por supuesto. Ahí estaban guardadas todas las cajas con documentos familiares, fotografías, recuerdos de 40 años de matrimonio. Todo lo que podría contener pistas sobre su adopción. No era casualidad que quisiera empezar por ahí. Perfecto. Hijo. Te voy a preparar tu desayuno favorito cuando vengas. Mi actuación era tan convincente que casi me convencí a mí misma de que era la madre sumisa y agradecida que él esperaba. Después de que se fueron, Jorge y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo recogí los platos de la mesa mientras él organizaba sus documentos. La rutina doméstica me ayudaba a mantener la calma y a procesar todo lo que había aprendido. Miriam, estoy impresionado, dijo Jorge finalmente. Nunca te había visto actuar así. Nunca había necesitado hacerlo. Puse los platos en el lavadero y me volví hacia él. Jorge, hay algo más que necesito que hagas por mí. Quiero que contactes a Hilda, mi vecina. Ella ha vivido aquí desde antes de que Mario naciera. Si alguien recuerda algo sobre su llegada a esta casa, será ella. ¿Crees que ella sabe algo? Hilda lo sabe todo sobre todos en este barrio. Y si no lo sabe, sabe dónde encontrar la información. Limpié mis manos con el delantal. También quiero que averigües quién es realmente el supuesto comprador de la casa. Si Mario inventó toda la historia de la venta, necesita tener algún plan de respaldo. Jorge tomó notas en una pequeña libreta. ¿Algo más? Sí. Quiero que vengas mañana por la tarde, después de que Mario termine su pequeña sesión de ayudarme a empacar. Quiero que veas exactamente qué está buscando en esas cajas. Miriam, ¿estás segura de que no quieres confrontarlo inmediatamente? Cada hora que pasa, él cree más en su victoria. Sonreí, pero no había humor en esa sonrisa. Jorge, ese hombre me dio la vida durante 44 años. Fui su refugio cuando tenía miedo, su consuelo cuando estaba triste, su apoyo cuando fracasó. Lo amé incondicionalmente, sin importar las circunstancias de su llegada a mi vida. Hice una pausa, mirando hacia la sala donde había celebrado tantos cumpleaños de Mario a lo largo de los años. Ahora él va a conocer qué se siente cuando ese amor incondicional se transforma en justicia incondicional. Va a aprender que las madres no solo protegen y nutren, también enseñan las lecciones más importantes de la vida. Jorge cerró su libreta y se dirigió hacia la puerta. Te llamo mañana en cuanto tenga más información. Después de que se fue, me quedé sola en mi cocina, rodeada del silencio que había llenado mi casa durante los últimos meses. Pero esta vez el silencio no se sentía vacío. Se sentía lleno de posibilidades, de planes, de una determinación que no había sentido en años. Mario quería jugar conmigo como si fuera una pieza en su tablero personal. No sabía que estaba a punto de descubrir que su madre había aprendido a jugar ajedrez mucho antes de que él naciera. A las 8 de la mañana siguiente, Mario llegó con una energía que no había visto en él desde que era niño. Traía cajas vacías, marcadores y cintas de embalaje, como si fuera a ayudarme con una mudanza real. Su actuación era tan convincente que por momentos casi olvidé que todo era parte de su elaborado engaño. Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien? Su sonrisa parecía genuina mientras depositaba las cajas en la sala. Traje café de esa cafetería que te gusta. Pensé que necesitarías energía extra para todo lo que tenemos que hacer hoy. Eres muy considerado, hijo. Acepté el café aunque el estómago me ardía de nervios. ¿Por dónde quieres empezar? Creo que el ático es lo más lógico.
Ahí tienes muchas cosas que probablemente no has visto en años. Será más fácil decidir qué vale la pena conservar. Se dirigió hacia las escaleras. Además, mientras más eliminemos desde arriba, menos peso tendrá que soportar el techo. Su excusa técnica sonaba razonable, pero yo sabía la verdadera razón. El ático contenía 4 décadas de documentos familiares, fotografías, cartas y recuerdos que podrían revelar secretos que él necesitaba controlar. Lo seguí escaleras arriba, fingiendo el cansancio de una mujer de mi edad. El ático estaba exactamente como lo había dejado la última vez que subí, hace 2 años. Cajas etiquetadas con los años, baúles llenos de ropa de invierno, muebles cubiertos con sábanas blancas. Todo estaba organizado meticulosamente, como había mantenido mi casa durante toda la vida. Mario se dirigió inmediatamente hacia las cajas marcadas con los años más antiguos. Empecemos por estas de aquí. Probablemente tienen papeles de cuando papá y tú eran jóvenes. Abrió la primera caja con manos que temblaban ligeramente. Mira toda esta correspondencia vieja. ¿Para qué guardas cartas de hace 30 años? Observé mientras revisaba cada documento con la intensidad de un detective. Certificados de nacimiento, actas de matrimonio, recibos de hospital, fotografías de nuestros primeros años juntos. Sus ojos se movían rápidamente sobre cada papel, buscando algo específico. Mario, esas cartas son de tu abuela paterna. Las guardé porque pensé que algún día te gustaría leerlas. Me senté en una silla vieja, actuando como si el esfuerzo de subir las escaleras me hubiera agotado. Ella te quería mucho, aunque murió cuando eras muy pequeño. Sí, claro. Su respuesta fue distraída mientras continuaba buscando. Sacó un sobre amarillento que no reconocí inmediatamente. ¿Qué es esto? Mi corazón se aceleró cuando vi el remitente, registro civil, certificados de adopción. Era exactamente lo que él había estado buscando. Mario abrió el sobre con dedos temblorosos y extrajo los documentos que confirmarían sus peores sospechas. Lo observé mientras leía, viendo cómo su rostro pasaba de la curiosidad a la confusión, luego al shock y finalmente a una rabia fría que nunca antes había visto en él. Sus manos apretaron los papeles hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Su voz era apenas un susurro, pero cargada de veneno. ¿Saber qué, hijo? Mantuve mi tono confundido, como si no entendiera de qué hablaba. No me mientas, gritó, levantándose tan bruscamente que la silla se volcó. ¿Cuánto tiempo has sabido que no soy tu hijo? ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? Fingí shock, llevándome la mano al pecho. Mario, no entiendo qué dices. Claro que eres mi hijo. Estos documentos dicen lo contrario. Agitó los papeles frente a mi cara. Soy adoptado. Mi madre verdadera era Celia Márquez. Murió cuando yo tenía 6 meses. Mi padre era Jorge Márquez. Nos abandonó después del funeral. Su voz se quebró ligeramente. Toda mi vida ha sido una mentira. Me levanté lentamente, acercándome a él con la cautela que usaría con un animal herido. Mario, escúchame. No importa lo que digan esos papeles. Para mí, siempre has sido mi hijo. Te crié, te amé, te cuidé. Cállate. Me empujó hacia atrás, haciéndome tambalear. Todo este tiempo fingiendo ser mi madre, fingiendo amarme, cuando en realidad solo eras una niñera pagada. Eso no es cierto y lo sabes. Dejé que las lágrimas corrieran por mis mejillas. Lágrimas reales, porque el dolor de verlo así era genuino, incluso sabiendo lo que había intentado hacerme. Te amo exactamente igual que si hubieras nacido de mí. Mario se paseaba por el ático como un león enjaulado, sosteniendo los documentos como si fueran armas. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que no tengo ninguna obligación real contigo. Significa que toda esta culpa que he cargado sobre cuidar de ti en tu vejez era completamente innecesaria. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico, pero mantuve mi compostura. ¿Culpa? ¿Cuidarme te parece una carga? Por supuesto que sí. Se volteó hacia mí con ojos llenos de ira. ¿Crees que es fácil mantener el contacto contigo, visitarte, pretender que me importas cuando tengo mi propia familia que alimentar? ¿Crees que tengo tiempo para cuidar a una mujer que ni siquiera es mi verdadera madre?
Ahí estaba. La verdad que había estado escondiendo detrás de años de actuación. Para él, yo nunca había sido más que una obligación molesta, un peso que había cargado por sentido del deber, no por amor. Mario, por favor, cálmate y hablemos de esto como adultos. Extendí mi mano hacia él, pero la retiró como si mi toque lo quemara. No hay nada que hablar. Todo está claro ahora. Dobló los documentos y se los metió en el bolsillo. Esto explica por qué nunca me sentí realmente conectado contigo. ¿Por qué siempre me sentí diferente en esta familia? Porque no pertenezco aquí. Sí perteneces aquí. Esta es tu casa, tu familia. Esta no es mi casa. Gritó otra vez. Y tú no eres mi familia. Mi verdadera familia está muerta, gracias a ustedes que decidieron jugar a ser padres sustitutos sin decirme la verdad. Comenzó a revisar más cajas con una furia desesperada, buscando más secretos, más mentiras, más evidencias de la traición que sentía había sufrido. Sacaba fotografías y las examinaba con ojos diferentes, buscando señales de que no pertenecía, explicaciones para el vacío emocional que claramente había sentido toda su vida. Mira estas fotos, murmuró, sosteniendo una imagen de su primer cumpleaños. Incluso aquí puedo ver que no parezco a ninguno de ustedes. ¿Cómo fui tan ciego durante tanto tiempo? Mario, el amor no tiene que ver con la sangre. El amor tiene que ver con la elección, con el cuidado, con estar presente. Basta. Arrojó la fotografía al suelo. No quiero escuchar más de tus mentiras. No quiero más de tu amor falso. No quiero nada de ti. Se dirigió hacia las escaleras, pero antes de bajar se volteó hacia mí una última vez. Y para que lo sepas, vender esta casa fue la mejor decisión que pude haber tomado. Al menos ahora sé que no te debo nada. Ni siquiera el respeto de mantenerte en tu propia casa. Sus pasos resonaron por las escaleras mientras bajaba. Escuché la puerta principal cerrarse con un golpe que hizo temblar toda la casa. Me quedé sola en el ático, rodeada de cajas abiertas y recuerdos esparcidos, pero sonriendo por primera vez en días. Mario había tomado exactamente la carnada que necesitaba que tomara. Ahora tenía la justificación emocional perfecta para tratarme como una extraña. En su mente distorsionada, descubrir la adopción le daba permiso para ser cruel, para robarme, para abandonarme sin culpa. Pero lo que no sabía era que yo también tenía documentos. Documentos que Jorge estaría trayendo esta tarde. Documentos que cambiarían completamente el juego que Mario creía estar ganando. Saqué mi teléfono y marqué el número de Jorge. Ya mordió el anzuelo. Ven cuando tengas todo listo. Es hora de que Mario aprenda que la verdad es un arma de doble filo. Jorge llegó a las 4 de la tarde con una carpeta aún más gruesa que la del día anterior. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y tristeza que inmediatamente me puso en alerta. Miriam, tengo buenas y malas noticias. ¿Por cuál quieres empezar? Por las malas. Ya estoy preparada para lo peor. Lo guié hasta la cocina donde había preparado café y el pastel de cumpleaños que nadie había probado la noche anterior. Necesitaba mantener las manos ocupadas para controlar los nervios. Hablé con Hilda esta mañana temprano. Ella recuerda perfectamente cuando Mario llegó a esta casa. Jorge abrió la carpeta y sacó una fotografía antigua. Ella guardó esto durante todos estos años. Pensó que algún día podría ser importante. La fotografía mostraba a mi esposo cargando a un bebé en los escalones del frente de nuestra casa. Yo estaba a su lado, sonriendo, pero había algo en mi expresión que no recordaba haber sentido. Una tristeza profunda mezclada con determinación. Al reverso de la foto, con la letra cuidadosa de Hilda, estaba escrito: Mario llega a casa, 15 de marzo de 1981. Hilda dice que tu esposo llegó una noche con el bebé y le pidió que no le contara a nadie de dónde había venido. Le dijo que era mejor para todos si la gente pensaba que era hijo de ustedes. Jorge hizo una pausa. Pero hay algo más que Hilda recordó. Algo que tu esposo nunca te contó. ¿Qué cosa? La madre de Mario, Celia Márquez, no murió en el parto como decían los documentos oficiales. Murió 3 días después, y en esos 3 días escribió una carta. Una carta dirigida a quien fuera a cuidar de su hijo. Jorge sacó un sobre amarillento, claramente antiguo. Tu esposo se la dio a Hilda para que la guardara,
diciéndole que algún día Mario podría necesitar leerla. Mis manos temblaron mientras tomaba el sobre. La letra femenina y delicada del exterior decía: «Para quien ame a mi hijo como yo no pude hacerlo». Adentro había 3 hojas de papel escritas con una caligrafía que se volvía más débil hacia el final. «Mi querido niño», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que has crecido y tal vez tienes preguntas sobre quién eras antes de encontrar tu verdadero hogar. Quiero que sepas que aunque mi cuerpo se está rindiendo, mi corazón está en paz porque sé que estarás con gente buena». Continué leyendo con lágrimas que no podía controlar. Celia describía cómo había conocido a mi esposo, como él había sido el único que se había ofrecido a ayudarla cuando el padre del bebé la abandonó. Hablaba de la bondad que había visto en él, de la confianza que tenía en que encontraría una buena madre para su hijo. «No busques venganza contra tu padre biológico», escribía hacia el final. «Él era joven y se asustó. Pero tampoco olvides que tu verdadera familia será la que te elija todos los días, no la que comparte tu sangre. Si algún día sientes rabia por las mentiras que te dijeron, recuerda que a veces las mentiras están hechas de amor, no de malicia». La última parte de la carta era la más reveladora. «Le he pedido al hombre bueno que te va a llevar que me prometa algo. Que nunca te deje sentir que eres menos querido por no haber nacido de ellos. Que te ame como si fueras el mayor regalo que Dios pudo haberles dado. Y si algún día él ya no está y necesitas recordar de dónde vienes, que busque esta carta y recuerde que fuiste amado desde antes de que nacieras». Terminé de leer en silencio. Jorge esperó pacientemente mientras yo procesaba las emociones que la carta había despertado. No era solo tristeza por Celia, sino una comprensión más profunda de lo que mi esposo había cargado durante todos estos años. «Hay más», dijo Jorge suavemente. «Los documentos de adopción revelan algo interesante sobre la situación financiera cuando ustedes recibieron a Mario». Sacó varios papeles bancarios. «Tu esposo recibió una herencia considerable de Celia. No era una mujer pobre como nos hicieron creer. Tenía una cuenta de ahorros con $15,000, que en 1981 equivalían a casi $50,000 de hoy. También tenía una póliza de seguro de vida por $10,000 adicionales. ¿Qué pasó con ese dinero? Tu esposo lo puso en una cuenta de fideicomiso para Mario. Debería haber recibido acceso a esos fondos cuando cumplió 25 años. Pero...». Jorge hizo una pausa dramática. «Parece que alguien falsificó documentos para acceder al dinero antes de tiempo». Sentí como si me hubieran golpeado. Mario robó su propia herencia. No solo eso. Los registros bancarios muestran que retiró el dinero hace 5 años, exactamente cuando tu esposo estaba muriendo y no podía supervisar las cuentas. Jorge mostró los estados de cuenta. $25,000 más los intereses acumulados. En total, casi $40,000. Todo comenzó a encajar como las piezas de un rompecabezas macabro. Mario no solo había descubierto su adopción, sino que había encontrado la manera de robar el dinero que su madre biológica había dejado para él. Y ahora quería robar mi casa también, sintiendo que tenía derecho a todo lo que pudiera tomar porque, en su mente distorsionada, nosotros le habíamos mentido sobre su origen. Jorge, ¿cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias son que tenemos evidencia irrefutable de múltiples delitos. Fraude bancario, falsificación de documentos, robo de identidad para la supuesta venta de la casa, y ahora sabemos que también robó su propia herencia. Jorge sonrió por primera vez desde que había llegado. Pero las mejores noticias son que encontré quién es realmente el supuesto comprador de tu casa. ¿Quién? Se llama Alonso Vega, y trabaja en la misma empresa que Mario. Aparentemente, Mario le debía dinero de un préstamo personal que no pudo pagar. El plan era fingir la venta de tu casa, usar los documentos falsos para conseguir un préstamo contra la propiedad y darle ese dinero a Alonso. La magnitud de la traición era abrumadora. Mario no solo había intentado robarme mi casa, sino que había planeado usar mi propiedad como garantía para sus deudas personales. Si su plan hubiera funcionado, yo habría perdido mi hogar para pagar los errores financieros de un hombre que ahora sabía que me veía como una extraña. ¿Qué hacemos ahora? Jorge cerró la carpeta con decisión. Ahora preparamos el confronto más importante de tu vida. Pero primero, necesito saber algo. Después de todo lo que has descubierto, después de saber lo que Mario realmente piensa de ti, ¿todavía quieres manejarlo con amor y paciencia?
Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero. Las flores que había plantado seguían floreciendo, recordándome que la vida continuaba incluso después de las traiciones más profundas. Jorge, durante 44 años he sido madre de ese hombre. Le enseñé a caminar, a hablar, a leer. Lo consolé cuando lloró, lo celebré cuando triunfó, lo perdoné cuando falló. Me volteé hacia él con una determinación que podía sentir corriendo por mis venas como fuego frío. Ahora voy a enseñarle la lección más importante que un hijo puede aprender de su madre, que las acciones tienen consecuencias, y que la justicia siempre encuentra su camino. ¿Cuál es tu plan? Voy a invitarlo a cenar mañana por la noche. Le voy a decir que he aceptado la venta de la casa, que he encontrado un lugar donde mudarme, y que quiero despedirme apropiadamente de mi hogar. Sonreí, pero no había calidez en esa sonrisa. Va a venir porque cree que ha ganado. Va a venir porque quiere asegurarse de que realmente me voy. Y entonces le voy a mostrar todo lo que tú me has mostrado a mí. Cada documento, cada prueba, cada mentira que ha construido. Le voy a dar la oportunidad de explicarse, de disculparse, de hacer las cosas bien. Hice una pausa. Y cuando no lo haga, porque ambos sabemos que no lo va a hacer, voy a llamar a la policía. Jorge asintió lentamente. Miriam, ¿estás preparada para las consecuencias? Si hacemos esto, Mario va a enfrentar cargos criminales. Podría ir a prisión. Jorge, yo crié a ese hombre para que fuera mejor que esto. Si eligió convertirse en un criminal, entonces debe enfrentar las consecuencias de un criminal. Regresé a la mesa y puse mi mano sobre la carta de Celia. Su verdadera madre quería que fuera amado y cuidado. Yo cumplí esa promesa durante 44 años. Ahora es tiempo de cumplir mi promesa como madre, enseñarle que en este mundo, uno recibe exactamente lo que da. La llamada a Mario fue más fácil de lo que esperaba. Su voz al teléfono sonaba triunfante, casi alegre, cuando le expliqué que había aceptado la situación y quería organizar una cena de despedida. Por supuesto, mamá. Es lo menos que puedo hacer después de todo este cambio. La facilidad con la que mentía ya no me sorprendía. Pasé todo el día siguiente preparando la comida que más le gustaba desde niño. Pollo en salsa roja con arroz, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, y flan de postre. Si iba a ser nuestra última cena como madre e hijo, al menos sería memorable. Jorge llegó una hora antes que Mario, trayendo una grabadora digital y todos los documentos organizados en orden cronológico. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó mientras revisábamos el plan por última vez. Una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Jorge, hace 2 días hubiera hecho cualquier cosa por proteger a Mario, incluso de sí mismo. Pero él eligió verme como enemiga el momento que decidió robarme. Ajusté los platos en la mesa por 5ª vez. Ya no soy su madre protegiéndolo de las consecuencias. Soy una mujer defendiéndose de un criminal. Mario llegó puntualmente a las 7, trayendo una botella de vino barato y esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante meses. Huele delicioso, mamá, como en los viejos tiempos. Se detuvo al ver a Jorge sentado en la sala. Él va a cenar con nosotros. Jorge fue muy amable al ayudarme con algunos documentos legales para la mudanza. Pensé que sería apropiado que se quedara. Mantuve mi voz calmada mientras servía la comida. Además, como abogado de la familia, debería estar presente para las conversaciones importantes. Durante los primeros 20 minutos, la cena transcurrió con una normalidad surreal. Mario habló de sus planes para el dinero de la venta, de lo bien que le vendría para expandir su negocio, de cómo Alma ya había comenzado a buscar una casa más grande para ellos. Cada palabra era una puñalada adicional, pero mantuve mi compostura. Mario, dije finalmente, cuando terminamos el plato principal. Antes de que llegues al postre, hay algo que necesitamos discutir. Claro, mamá. ¿De qué se trata? Jorge se aclaró la garganta y puso la grabadora en la mesa. Con tu permiso, me gustaría grabar esta conversación, para mantener un registro claro de lo que se discuta. Mario se tensó inmediatamente. ¿Por qué necesitaríamos grabar una cena familiar? Porque esto ya no es una cena familiar, Mario. Esto es una confrontación legal. Saqué la primera carpeta de documentos.
Y quiero que tengas la oportunidad de explicar algunas cosas antes de que llame a la policía. El color se drenó de su rostro. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de fraude inmobiliario. Estoy hablando de falsificación de documentos. Estoy hablando de robo. Puse los documentos de la supuesta venta frente a él. Esta es tu firma falsificando la mía para vender una casa que legalmente nunca fue tuya. Mario miró los papeles, pero no los tocó. Mamá, yo solo estaba tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? Interrumpí, sacando los documentos de propiedad originales. ¿Ayudarme falsificando mi firma? ¿Ayudarme inventando un comprador que no existe? ¿Ayudarme robándome la casa que legalmente ha sido mía durante 30 años? Tú no entiendes las complejidades de... No me hables como si fuera estúpida. Mi voz se alzó por primera vez en la noche. Entiendo perfectamente que intentaste robarme mi casa usando documentos falsos, y que planeabas usar esa supuesta venta para conseguir un préstamo y pagarle tus deudas a Alonso Vega. La mención del nombre de Alonso lo hizo palidecer completamente. Sus ojos saltaron entre Jorge y yo, buscando una explicación de cómo sabíamos tanto. Pero eso no es todo, ¿verdad, Mario? Saqué los documentos bancarios. También está el asunto de los $40,000 que robaste de tu fideicomiso hace 5 años. El dinero que tu verdadera madre, Celia Márquez, dejó específicamente para ti. ¿Cómo? ¿Cómo sabes sobre Celia? Su voz era apenas un susurro. Sé todo, Mario. Sé que descubriste tu adopción. Sé que encontraste el dinero que ella te dejó. Sé que lo robaste mientras tu padre adoptivo estaba muriendo y no podía detenerte. Puse la carta de Celia sobre la mesa. Hice lo que ella quería que recordaras si alguna vez te sintieras perdido. Mario extendió la mano hacia la carta con dedos temblorosos, pero la retiró antes de tocarla. Esto no cambia nada. Ustedes me mintieron toda mi vida. Nos mentimos a nosotros mismos. Mario. Nos dijimos que si te amábamos lo suficiente, si te dábamos todo lo que necesitabas, crecerías para ser un hombre bueno. Jorge habló por primera vez desde que comenzó la confrontación. Tu padre adoptivo se culpó hasta el día que murió por no haberte contado la verdad. Él debería haberse culpado. Mario se puso de pie bruscamente. Ambos deberían haberse culpado. Me robaron mi identidad. No te robamos nada, Mario. Te dimos todo. Me levanté también, enfrentándolo directamente. Te dimos amor, educación, un hogar, una familia. Te dimos 44 años de cuidado incondicional. Y tú lo pagaste intentando robarme mi casa. Esa casa debería ser mía por derecho. ¿Por qué derecho? ¿Por el derecho de la sangre que tanto desprecia? ¿Por el derecho del amor que acabas de rechazar? Caminé hacia él, viendo cómo retrocedía. ¿O por el derecho del más fuerte, tomando lo que quieres de una mujer mayor que te crió? Yo necesitaba ese dinero. Tengo deudas, tengo una familia que mantener. Y yo tengo una casa que me pertenece legalmente, comprada con mi trabajo, pagada con mi esfuerzo, escriturada solo a mi nombre. Regresé a la mesa y saqué mi teléfono. Jorge, tienes los números de la policía y el fiscal del distrito. Espera. Mario se acercó a la mesa, sus manos extendidas en súplica. Podemos resolver esto en familia. No necesitamos involucrar a las autoridades. En familia. Repetí la palabra como si tuviera mal sabor. Hace 2 días me dijiste que no era tu familia, que no tenías obligaciones hacia mí, que cuidarme era una carga innecesaria. Marqué el primer número. Decidiste que yo no era tu familia, Mario. Ahora voy a tratarte como trataría a cualquier extraño que intentara robarme. Por favor, mamá. Sus ojos se llenaron de lágrimas que podrían haber sido reales. Puedo devolverte todo. Puedo cancelar la venta. Puedo. La venta nunca fue real, Mario. El comprador no existe. Los documentos son falsos. No hay nada que cancelar excepto tus mentiras. La llamada se conectó. ¿Policía? Habla Miriam Olivares. Necesito reportar un fraude inmobiliario y falsificación de documentos. Mario se desplomó en su silla,
finalmente entendiendo que había perdido completamente. ¿Qué van a hacer conmigo? Eso no depende de mí, Mario. Depende del sistema de justicia que tú decidiste desafiar. Terminé la llamada y me senté frente a él. Pero puedo decirte lo que yo voy a hacer. Voy a seguir viviendo en mi casa, la casa que me pertenece. Voy a seguir cuidando mi jardín, cocinando en mi cocina, durmiendo en mi cama. Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos por última vez como su madre. Y voy a recordar al niño de 6 meses que llegó a mi hogar necesitando amor, no al hombre de 44 años que intentó robarme ese mismo hogar. Las sirenas de la policía comenzaron a escucharse a lo lejos. Mario cerró los ojos, finalmente entendiendo que las consecuencias de sus acciones habían llegado. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Mario, dije suavemente, sintiendo una tristeza profunda por el hombre en quien se había convertido. Te perdoné el momento que decidiste lastimarme. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa permitir que continúes lastimándome. Los golpes en la puerta interrumpieron nuestra conversación final. Jorge se levantó para recibir a los oficiales mientras Mario permanecía sentado, derrotado, esperando enfrentar las consecuencias de haber confundido el amor incondicional con la tolerancia incondicional. Los siguientes días pasaron como una película en cámara lenta. Mario fue arrestado esa noche y pasó 3 días en la cárcel antes de que Alma pudiera conseguir el dinero para la fianza. Los cargos eran serios: fraude inmobiliario, falsificación de documentos, robo de fideicomiso y conspiración para cometer fraude bancario. Jorge me explicó que probablemente enfrentaría entre 2 y 5 años de prisión si era declarado culpable. Alma vino a verme el 4.º día después del arresto. La encontré en mi puerta un jueves por la mañana, con los ojos hinchados de llorar y una humildad que nunca antes había visto en ella. Miriam, ¿podemos hablar? La dejé entrar, aunque cada instinto me decía que mantuviera la puerta cerrada. Nos sentamos en la sala donde apenas una semana antes habían celebrado mi supuesta derrota. Ahora el poder había cambiado completamente de manos. No sabía nada, fueron sus primeras palabras. Miriam, te juro por mis hijas que no sabía lo que Mario estaba planeando con la casa. Pero sabías que algo estaba mal, respondí sin emoción. Sabías que yo no había firmado nada, que no había aceptado ninguna venta. Pensé que tal vez lo habías hecho y después te habías arrepentido. Mario me dijo que a veces las personas mayores se confunden con los documentos legales. Sus palabras sonaban patéticas incluso para ella misma. ¿Y el dinero del fideicomiso? También pensaste que me había confundido cuando él sacó $40,000 de una cuenta que no sabía que existía. Alma se derrumbó en el sofá. Ese dinero. Mario me dijo que era una herencia que finalmente había procesado. Nunca pregunté de dónde había venido exactamente. Levantó la vista hacia mí con ojos desesperados. Miriam, estamos en la ruina. Los abogados van a costar una fortuna. Mi trabajo no es suficiente para mantener a las niñas y pagar todas las deudas que Mario acumuló. ¿Y vienes a pedirme ayuda? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Vengo a preguntarte si hay alguna manera de que retires los cargos. Si hay algo que podamos hacer para arreglar esto sin que Mario vaya a prisión. Me quedé en silencio durante largos minutos, observando a esta mujer que había sido cómplice silenciosa de la traición de su esposo. Alma, ¿qué harías tú si fueras yo? Si alguien hubiera intentado robarte tu casa, falsificar tu firma, mentirte durante meses, ¿qué harías? Probablemente lo mismo que tú, admitió en voz baja. Pero Miriam, piensa en las niñas. Ellas no tienen la culpa de lo que hizo su padre. Tienes razón. Las niñas no tienen la culpa. Me levanté y caminé hacia la ventana. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Alma? Que Mario tenía todo lo que necesitaba. Tenía una familia que lo amaba, una casa donde siempre era bienvenido, una madre que habría hecho cualquier cosa por él. Lo sé. Él lo sabe también. No, no lo sabe. Si lo supiera, nunca habría hecho lo que hizo. Me volteé hacia ella. Pero las niñas sí lo merecen. Merecen crecer sabiendo que las acciones tienen consecuencias, pero también que la familia significa algo más que sangre o dinero. Alma me miró con esperanza por primera vez desde que había llegado. No voy a retirar los cargos, continué, viendo cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos.
Mario necesita enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Pero tampoco voy a permitir que mis nietas sufran por los errores de su padre. Saqué un sobre que había preparado esa mañana. Esto es para las niñas. Para su educación, para sus necesidades básicas. $25,000 que saqué de mis ahorros. Alma tomó el sobre con manos temblorosas. Miriam, no puedo aceptar esto. No lo estás aceptando para ti. Lo estás aceptando para mis nietas. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, ellas siguen siendo mi familia. Hice una pausa. Pero hay condiciones. Las que sean. Primero, este dinero se pone en una cuenta de fideicomiso que solo puede ser usada para educación y gastos médicos de las niñas. Segundo, quiero ver a mis nietas una vez por semana. No aquí, porque entiendo que eso sería incómodo. Pueden llevarlas al parque, al cine, donde quieran. Pero quiero mantener una relación con ellas. Por supuesto, ellas te extrañan mucho. Tercero, cuando Mario salga de prisión, si decide buscar ayuda profesional para entender por qué hizo lo que hizo, yo consideraré ayudarlo a encontrar trabajo. Pero hasta que demuestre un cambio real, él no es bienvenido en mi vida. Alma asintió a todo. ¿Puedo preguntarte por qué? Después de todo lo que te hizo, ¿por qué nos estás ayudando? Porque durante 44 años fui madre, Alma. Y las madres no dejan de amar, incluso cuando sus hijos las lastiman. Me senté frente a ella otra vez. Pero hay una diferencia entre amar a alguien y permitir que te lastimen. Mario perdió el derecho a lastimarme. Las niñas nunca me han lastimado. Esa tarde, después de que Alma se fue, recibí una visita inesperada. Hilda tocó mi puerta con una cacerola de sopa y esa sonrisa que había sido mi consuelo durante tantos años. Pensé que podrías necesitar compañía, dijo, invitándose a entrar como había hecho 1000 veces antes. Y pensé que podrías querer escuchar algunas historias sobre el verdadero Mario, el niño que cría aquí. Nos sentamos en la cocina mientras ella me contaba recuerdos que yo había olvidado. Mario a los 5 años, trayéndome flores silvestres del jardín de Hilda. Mario a los 8, consolándome cuando mi madre murió. Mario a los 15, trabajando medio tiempo para comprarme un regalo de cumpleaños que había visto en una vitrina. Ese niño todavía existe en algún lugar, dijo Hilda, tomando mi mano. Los hombres a veces se pierden, Miriam. Pero los niños que criamos con amor siempre pueden encontrar el camino de vuelta. ¿Y si no quiere encontrarlo? Entonces esa será su elección. Pero tú hiciste tu trabajo, mija. Lo criaste para ser mejor de lo que eligió ser. Eso no es tu fracaso, es el suyo. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente había hecho lo que debía hacer. Había protegido lo que era mío, había defendido mi dignidad, pero también había mantenido la puerta abierta para la redención. En mis sueños, vi al niño de 6 meses que había llegado a mi hogar buscando amor. Vi todos los años de crianza, de enseñanza, de amor incondicional. Y vi también al hombre en quien se había convertido, enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Al despertar, supe que había hecho lo correcto. No como madre protectora, sino como mujer que se respeta a sí misma. Mario tendría que encontrar su propio camino de vuelta a la humanidad que había perdido. Yo había hecho mi parte. Ahora era su turno de hacer la suya. El jardín que se veía desde mi ventana seguía floreciendo. Las rosas seguían trepando por la pared. Los girasoles seguían alzándose orgullosos hacia el sol. La vida continuaba, hermosa y resiliente, incluso después de las traiciones más profundas. Y yo seguía aquí, en mi casa, en mi hogar, donde pertenecía. 6 meses después del arresto de Mario, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Las niñas venían a visitarme todos los sábados por la mañana. Sofía, de 8 años, había heredado mi amor por la jardinería y me ayudaba a plantar nuevas flores cada temporada. Lucía, de 12 años, prefería ayudarme en la cocina, aprendiendo las recetas que yo había perfeccionado durante décadas. Abuela Miriam, me preguntó Sofía un sábado mientras plantábamos tulipanes, ¿por qué papá no puede venir a visitarte? Era una pregunta que había estado esperando durante meses. Porque tu papá tomó algunas decisiones muy malas, mija. Y cuando los adultos toman malas decisiones,
Tienen que enfrentar las consecuencias para aprender a tomar mejores decisiones. Como cuando yo no hago mi tarea y mamá no me deja ver televisión. Exactamente como eso, pero las consecuencias de los adultos son más serias. Puse mi mano sobre su pequeña cabeza. Pero ¿sabes qué? Tú y Lucía siempre serán bienvenidas aquí, sin importar qué pase. Lucía, que había estado escuchando desde la cocina, salió con un vaso de limonada. Mamá dice que papá tiene que estar en la cárcel por 2 años. Sí, mija. 2 años para que piense lo que hizo y decida qué tipo de hombre quiere ser cuando salga. Mario había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida, 2 años en prisión, 3 años de libertad condicional y la obligación de pagar restitución completa. También tenía que asistir a terapia psicológica durante todo el periodo de libertad condicional. Jorge venía a visitarme una vez al mes, trayendo actualizaciones sobre el caso y asegurándose de que todos los documentos legales estuvieran en orden. Miriam me dijo en su última visita: he representado a muchas familias durante crisis, pero nunca había visto a alguien manejar una traición tan personal con tanta gracia y fortaleza. No fue gracia, Jorge. Fue supervivencia. Serví café en las tazas que habían pertenecido a mi madre. Aprendí que amar a alguien no significa permitir que te destruyan. ¿Has pensado en visitarlo en prisión? Todos los días. Pero no voy a hacerlo hasta que él me escriba pidiendo perdón de verdad. No el perdón que quiere para sentirse mejor, sino el perdón que viene después de entender completamente el daño que causó. Removí mi café lentamente. Mario sabe dónde encontrarme cuando esté listo para ser el hombre que yo crié, no el criminal en quien se convirtió. Alma había encontrado un trabajo mejor y se había mudado a un apartamento más pequeño pero más cómodo. Las niñas se habían adaptado sorprendentemente bien a los cambios. Según el psicólogo infantil que Jorge había recomendado, los niños son más resilientes de lo que pensamos cuando los adultos en sus vidas les ofrecen estabilidad y honestidad. Miriam, me había dicho Alma la semana anterior, nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste por nosotras, por mantener a las niñas en tu vida a pesar de todo. Las niñas no son responsables de las decisiones de su padre. Y yo necesito recordar por qué vale la pena pelear por la familia, incluso cuando algunos miembros de la familia te fallan. Una tarde de primavera, mientras regaba las rosas que habían florecido más hermosas que nunca, recibí una llamada inesperada. Era la directora de la escuela primaria local. Señora Olivares, sé que esto puede sonar extraño, pero hemos tenido varios padres preguntando si usted estaría interesada en enseñar clases de cocina para nuestro programa de enriquecimiento después de clases. Clases de cocina. Aparentemente, las nietas de usted han estado hablando mucho sobre las recetas que aprenden con usted los sábados. Otros niños han pedido a sus padres si pueden aprender también. La directora se rió suavemente. Estamos buscando a alguien que pueda enseñar no solo cocina, sino también valores familiares y tradiciones. Acepté inmediatamente. 2 veces por semana, 12 niños entre 8 y 12 años venían a mi casa después de la escuela. Les enseñaba a hacer tortillas, sopa de pollo, arroz con leche y flan. Pero más importante, les enseñaba sobre paciencia, sobre el amor que se pone en cada plato preparado con cuidado, sobre cómo la comida conecta a las familias a través de generaciones. Señora Miriam, me preguntó uno de los niños, ¿por qué siempre dice que cocinamos con amor? Porque la comida hecha con amor sabe diferente, mijo. Cuando cocinas pensando en hacer feliz a alguien, cuando pones cuidado en cada ingrediente, esa energía se queda en la comida. Agregué sal a la olla donde hervía el caldo. Por eso la comida de las abuelas siempre sabe mejor. Porque está hecha con décadas de amor acumulado. Los niños se llevaban las recetas a casa, pero también se llevaban historias sobre respeto, sobre perdón, sobre la diferencia entre amor y tolerancia. Sin darme cuenta, había comenzado a criar una nueva generación, no como madre, sino como maestra de vida. Una noche de verano, mientras leía en el jardín trasero, escuché el teléfono sonar. Era una llamada de larga distancia desde la prisión. Mario. Miriam, ¿aceptas la llamada? Sí, acepto. Mamá. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más vulnerable. ¿Puedes perdonarme? Mario, esa no es la pregunta correcta.
¿Cuál es la pregunta correcta? La pregunta correcta es, ¿entiendes por qué necesitas perdón? ¿Entiendes completamente el daño que causaste, no solo a mí, sino a tus hijas, a tu esposa, a ti mismo? Hubo un largo silencio. Estoy empezando a entenderlo. El psicólogo aquí me está ayudando a ver cómo mis acciones afectaron a todos. Bien, eso es un comienzo. ¿Puedo escribirte? ¿Puedo contarte lo que estoy aprendiendo? Puedes escribirme, Mario, pero no para pedirme perdón. Escríbeme para mostrarme que estás convirtiéndote en el hombre que tienes el potencial de ser. ¿Y las niñas? Puedo pedirles que me visiten. Esa decisión es de Alma y de ellas. Pero puedo decirte que están bien. Están aprendiendo a cocinar, están creciendo fuertes, y están aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, pero que el amor familiar puede sobrevivir incluso a las traiciones más profundas. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad del jardín, sintiendo una paz que no había experimentado en años. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había aprendido algo fundamental sobre mí misma. Era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Durante 70 años había definido mi valor a través de mi capacidad de cuidar a otros. Ahora sabía que mi valor también residía en mi capacidad de protegerme a mí misma, de defender mis límites, de exigir respeto. Miré hacia la casa que había defendido, el jardín que había protegido, la vida que había preservado. Esta casa no era solo 4 paredes y un techo. Era el testimonio de una mujer que había aprendido que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno. En algún lugar, Mario estaba aprendiendo a convertirse en un mejor hombre. En algún lugar, sus hijas estaban creciendo fuertes y seguras. En algún lugar, otras mujeres estaban enfrentando traiciones similares y necesitaban saber que era posible sobrevivir, protegerse y seguir amando sin permitir el abuso. Me levanté del banco que mi esposo había construido y caminé hacia mi casa. Mi casa. Mi hogar. Mi reino de paz recuperado. Y ustedes, queridas amigas que me escuchan, quiero que sepan esto: nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca son demasiado mayores para proteger lo que es suyo. Nunca son demasiado amorosas para establecer límites. El amor que no incluye respeto no es amor verdadero. ¿Y ustedes? ¿Han sentido alguna vez que intentaron borrarlas de su propia historia? ¿Que alguien trató de hacerlas invisibles en sus propias vidas? Cuéntenme en los comentarios. Porque todas merecemos saber que no estamos solas en estas batallas, y que la fortaleza existe en cada una de nosotras, esperando el momento correcto para florecer. Miriam Olivares aprendió que defender su dignidad no la hacía menos amorosa. La hacía más sabia.